Nos vamos rápidamente a los ejercicios de la semana pasada. Yo creo que vamos a comenzar con el B de la 52, ya que es, como ustedes saben, es como un ejercicio autoguiado. Entonces, yo creo que vamos a comenzar a trabajar desde acá. Bien, en, partimos entonces. Vamos a colocar, ¿cierto?, el lápiz. Bueno, recordemos que el método de igualación nos decía que nosotros tenemos que despejar ambas letras, en este caso ambas Y, de cada una de las expresiones. Entonces, primero vamos a tener que... Lo vamos a colocar al tiro. Hacia el final ya estamos más acostumbrados a desarrollar. Entonces, ¿qué vamos a tener? A la izquierda dejamos la Y, a la derecha ¿qué vamos a tener? Vamos a tener el 34, que está originalmente, ¿cierto?, a la derecha. Luego, el 4x, que está sumando, va a pasar restando. Y el 15 que está multiplicando pasa... y ahí sí. Perdón. Pasa dividiendo. Bien, ahora, por otro lado, abajito vamos a tener algo parecido. Vamos a tener el 26, que está originalmente a la derecha. Luego, el x que está a la izquierda pasa restando a la derecha. Y el 15 que está multiplicando pasa dividiendo. Bien, y ahí tendríamos, ¿cierto?, ambos resultados. Ahora tenemos que igualar, obviamente, las ecuaciones. Y nos quedaría 34 menos 4 partido en 15 y 26 menos x partido en 15. ¿Ya? Igualamos estas ecuaciones. Podría multiplicar cruzado sin problema. ¿Ya? Pero la verdad es que me conviene otra cosita que va a ser incluso un poquito más conveniente que multiplicar cruzado o amplificar por 15. ¿Ya? Que es lo siguiente, como tenemos igual denominador, ya si ustedes se fijan, tenemos el 15 a la izquierda, tenemos el 15 a la derecha, yo puedo pasar el 15 que está a la izquierda dividiendo, lo puedo pasar multiplicando, y multiplica todo lo que está a la derecha, ¿cierto? Entonces, como está multiplicando, y el 15 de acá está dividiendo, son iguales, yo simplemente los puedo eliminar. Entonces, de esa manera, me ahorro estar amplificando, ¿cierto? Es como, siempre y cuando, obviamente, los denominadores sean iguales. O sea, si en algún caso tengo denominadores distintos, no me da resultado. ¿Ya? Pero es una buena forma en cómo yo me puedo estar deshaciendo de unos números que la verdad es que no saco nada con amplificar, multiplicar todo por 15, porque básicamente es aumentar un poquito, ¿cierto?, la dificultad de mi ecuación, y yo no busco eso. Entonces, dejo los números a la izquierda, las letras a la derecha, me queda de esa manera. ¿Por qué lo hago de esa manera? Porque la idea es que cuando yo resuelva después las letras queden positivas al tiro y no tenga necesidad después de estar haciendo otro cambio de lado para que la letra quede positiva o estar multiplicando por 1. Entonces, para no hacer más enredo, simplemente me fijo dónde está la letra más grande, que en este caso es el menos x, y agrupo todo hacia la derecha. Y los numeritos quedaron a la izquierda, por lo tanto ahora puedo restar, ¿cierto? 34 menos 26, eso me va a dar 8, y 26, no, sí, y acá me va a quedar 3, ¿ya? 3x. Ya recordamos que el menos, este es menos 1, más 4 me da 3. Y finalmente el 3 va a pasar dividiendo, lo vamos a hacer acá, y nos vamos a quedar 8 dividido 3 es igual a x. Bien, ya tenemos listo, ¿cierto?, nuestra primera letra. Ahora, ¿qué hacemos a continuación? A continuación podemos dejar igual acá nuestro valor 8 tercios, que todo esto no se puede simplificar, y podemos reemplazar el valor obtenido en cualquiera de las dos ecuaciones, ¿ya?
Yo podría reemplazarlo en la primera porque va a quedar un poco más sencillo. O sea, perdón, en la segunda. La segunda está más fácil. La voy a escribir primero. X más 15y igual a 26. Y ahora reemplazo por ese 8 tercios. Entonces me quedaría 8 tercios más 15y igual a 26. Ya, entonces ahora yo tengo que resolver, ¿cierto? Esta ecuación. Ahora en este caso voy a encontrar el valor de y para ello puedo amplificar todo por 3, ¿sí? Para que así quede más, no tengamos que estar trabajando, ¿cierto? Con la fracción. Entonces me va a quedar 8 por 3 partido en 3, que es 8. Luego me va a quedar 3 por 15 y luego 3 por 26, ¿ya? Y aquí me quedaría 8, eso me quedaría 45y y acá 3 por 26 me daría, lo voy a sacar así, 6 por 3, 18, 3 por 2, 6 más 1, 7, me daría 78. Entonces, ahí tendría listo, ¿cierto? Mi ejercicio. Y ahora basta solamente con despejar y. Entonces, el 8 que está sumando pasa a la derecha restando, me daría 78 menos 8. Vamos a continuar acá arriba para no dejar tan abajito todo eso. Y tendría 45y igual a 70. Y 70 partido en 45 sería el valor de y, lo cual puedo simplificar. Podría simplificar por 5. A ver, sería 50, serían 10, 13, 14 y 45 dividido 5 serían 9. 14 noveno. Y acá podría simplificar por 2 o por 7. No se puede más. Entonces estaría, ¿cierto? El valor de mi letrita Y. 14 novenas. Bien. Y ahí ya tendría, ¿cierto? Listo mi ejercicio de la letra B. Y como ustedes saben, después bastaría solamente con reemplazar los valores X e Y, que serían estas fracciones, para obtener, obviamente, el resultado, ya sea de la 14 o sea, perdón, el primero me tiene que dar 34 y la segunda me estaría dando 26. Bien, ahí estaríamos con la primera pendiente. Y la segunda que había quedado pendiente ayer es este problemilla, ¿ya? Que, bueno, como ustedes saben, los problemas tenemos que tratarlos de una manera especial, porque no tenemos una expresión directa, ¿cierto?, para llegar y resolver, sino que somos nosotros los que tenemos que modelar esta situación, ¿cierto?, dependiendo de cómo nosotros la comprendamos, y luego a partir de ahí desarrollar mi ejercicio. Entonces va a ser súper importante que nosotros sepamos de qué manera vamos a expresar nuestro sistema de ecuaciones, eh, ya que si me equivoco en esto voy a tener todo malo, ¿ya? Entonces yo les había comentado en un principio que cuando yo tengo una pregunta, en este caso cuántos jugadores había al principio y cuántas cartas tenía, iba a ser por lo general dónde iba a estar la incógnita. Bien, entonces vamos a partir, bueno, obviamente leyendo el problema y luego vamos a ir analizando la pregunta con las ecuaciones. Entonces, ¿qué tenemos? Dice, al repartir las cartas de un juego, entregué 5 a cada jugador y me sobraron 3. Luego llegaron 2 jugadores más y repartí 3 cartas y nuevamente a cada uno y me sobró una. ¿Cuántos jugadores había al principio y cuántas cartas tenía? Entonces, si yo me fijo acá, me está preguntando cuántos jugadores había al principio y cuántas cartas tenía al principio, ¿ya? Entonces, X, llamemos a X, ¿cierto? Podemos decir que X podrían ser los jugadores
e Y podrían ser las cartas, ¿ya? Como para poder tener una consideración. Y ahora tenemos que ir viendo dónde van a estar mis ecuaciones. Y mi primera ecuación, de hecho quisiera poder hacer por colores, dice que, bueno, primero que todo reparte las cartas, así que eso es como común para todos. Entonces, lo primero dice que entrega 5 a cada jugador y sobran 3. Y luego dice que llegan 2 jugadores más y en ese sentido reparte 3 a cada uno y sobra uno. ¿Ya? Entonces, en base a eso, nosotros tenemos que crear ciertas nuestras ecuaciones. Ahora, tengo que más o menos entender qué significa el contexto, ¿cierto? Considerando además que X van a ser los jugadores e Y van a ser las cartas. ¿Bien? Entonces, en primera instancia, ¿qué creen ustedes? ¿Cómo yo podría traducir lo que está en verde eh, utilizando una ecuación? O sea, ¿cómo puedo yo determinar entregué 5 cartas a cada jugador y me sobraron 3? ¿De qué manera yo podría expresar, ¿cierto? Ese concepto matemático. ¿Qué creen ustedes que debería utilizar yo? O si es que alguien ya pudo hacer como una ecuación, a ver que la pudiera dar ahí en el chat. Sí, sí, eso es lo que nosotros tenemos al comienzo, ¿cierto? Nosotros destacamos ahí en amarillito que en este caso X van a ser los jugadores, ¿cierto? Y van a ser las cartas. Pero a lo que voy yo es que nosotros acá recuerden que vamos a tener dos ecuaciones, ¿cierto? La ecuación uno y la ecuación 2. Pero yo tengo que crear estas ecuaciones. Entonces, yo de lo que destaqué en verde, voy a crear la ecuación uno. Y de lo que destaqué en celeste, voy a crear mi ecuación 2. Entonces acá la pregunta es, em, ¿cuál voy a crear? ¿Cierto? ¿Qué ecuación voy a generar a partir de lo que yo destaqué en verde? Que es como lo más fácil, ¿ya? Y ya después de crear lo de verde, se puede crear lo que está en celeste. Entonces, la pregunta es, ¿alguien más o menos tiene alguna idea de qué usar, ¿cierto? Para poder crear esta ecuación verde, esta ecuación número uno. O sea, voy al hecho de que alguien también la hizo, porque como son actividades de la semana pasada, ya, a ver, acá tenemos una idea de ecuación. Nos dice x más y igual a 3. O sea, estamos diciendo que si yo sumo la cantidad de jugadores más la cantidad de cartas me tiene que dar 3. Ah, ya, a ver. 5x menos y igual a menos 3. Ya, a ver. O sea, estamos viendo que 5 jugadores menos una carta me da menos 3. Sí, van como un poco cerca, ¿ya? Pero acá tenemos que dar una vuelta antes, ¿ya? ¿En qué sentido? ¿Qué significa entregar una carta a cada jugador o repartir 5 cartas a cada jugador? Mm, a ver, si yo reparto algo, estoy multiplicando. Ah, exacto, ¿cierto? Estoy dividiendo, ¿cierto? Estoy repartiendo, estoy entregando, estoy, ¿cómo se llama? Separando la cantidad de cartas a cada jugador, ¿cierto? Y más encima estoy entregando 5, ¿sí? Entonces, fíjense bien, yo estoy dividiendo las cartas en los jugadores,
¿sí? Entonces, si yo, eso lo voy a hacer un poquito en a la cara izquierda y después lo vamos a dejar en limpio. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Yo estoy dividiendo la cantidad de cartas en la cantidad de jugadores, ¿cierto? Y eso me dio un total de 5, ¿cierto? O sea, si yo mis cartas, ¿cierto? Las dividí en la cantidad de jugadores, me resultaron para cada uno y el resto fue 3. O sea, fue la cantidad de cartas que me sobraron. Ya, entonces, mis cartas fueron divididas en los jugadores, me dio 5 y me sobraron 3. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? Porque de aquí es como lo importante que de aquí nosotros vamos a sacar la ecuación. ¿Sí? Ya, súper. Entonces, tenemos cartas Y, jugadores X. Estoy dividiendo la cantidad de cartas en la cantidad de jugadores y eso me da 5. ¿Ya? O sea, 5 cartas para cada jugador y me sobraron 3. Ahora, matemáticamente, esta, esta división yo la puedo escribir como una expresión más matemática. Entra en un punto de la... A ver, entra en un punto de la... ¿cómo se llama? Entra como en un punto del desarrollo de mismo, de la división para comprobar. Porque yo digo, si y dividido x es igual a 5 y sobran 3, significa que si yo 5 lo multiplico por x, ¿cierto? Lo multiplico por x y luego el resultado le sumo 3, me tiene que dar igual a y, ¿cierto? Eso es como la comprobación de una división, ¿ya? Entonces, si yo hago eso en la primera ecuación que encontré, me estaría diciendo que si yo multiplico x por 5, ¿ya? Y luego le sumo 3, me va a dar como resultado y, ¿ya? O sea, ahí tendría, entre comillas, una posible ecuación, ¿cierto? Que después tendría que, ¿cómo se llama? Ordenar y llegar, ¿cierto? A lo que nos había dicho Vicente, en donde yo sí le dije que estaba bien, bien, pero la idea era encontrar, ¿cierto? El por qué, el volver un paso atrás, en donde nos daría finalmente primero la X, luego la Y y finalmente el resultado, ¿ya? Ahora, veamos lo celeste. ¿Qué diría yo en celeste para poder expresar algo similar a lo que yo tenía en verde? Porque ahora resulta que llegaron dos jugadores más y la cantidad de cartas se mantiene, ¿cierto? ¿Cómo podría hacer yo esa división para poder escribirlo, pero como si fuese lo que está dicho en lo celeste? Mm, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Veamos. A ver, veamos. Como tenemos que dividir, ¿qué vamos a dividir ahora? Ahora tenemos que dividir la misma cantidad de cartas, ¿cierto? Entonces tenemos que dividir, en este caso, la misma cantidad de cartas que es Y. Ahora, ¿por cuánto lo voy a dividir? Lo voy a dividir por dos jugadores más. Ahora, ¿cómo represento yo a dos jugadores más si yo originalmente sé que jugadores es X? No necesariamente, porque dos jugadores más no es el doble de los jugadores. Ahí sí, 2 más X, ¿cierto? Porque yo estoy, como estoy viendo dos jugadores más, yo le tengo que añadir dos jugadores a eso. Por lo tanto, ¿qué significa? Significa que yo tengo que dividir por X más 2
¿ya? Entonces yo voy a dividir la expresión por 2 jugadores más. Y ahora que tengo dividido esos 2 jugadores más, yo voy a tener que resolver y me va a dar como resultado 3, ¿cierto? Porque dice que le repartió 3 cartas a cada jugador, ¿ya? ¿Y cuántas le sobró? Y le sobró 1. Bien, entonces ahora, en base a lo mismo, yo voy a tener que resolver y convertir eso en una expresión. Entonces, ¿qué era lo que decía? Lo vamos a escribir de nuevo. 3 se multiplica por x más 2, se le suma 1 y eso da resultado y. Por lo tanto, ¿qué va a quedar? Va a quedar, va a quedar 3 multiplicado por x más 2 más 1 es igual a y. Desarrollo, me queda 3x más 6 más 1 igual a y. Y vuelvo a desarrollar y me quedaría 3x más 7, ¿cierto? Que sería el resultado, menos y menos 7. ¿Ya? Y ahí tendría, ¿cierto? El resultado de mi expresión. Ahora, ya con las dos ecuaciones, puedo formar mi sistema de ecuaciones, ¿ya? Que es lo que yo voy a desarrollar ahora. Entonces, tengo mi primera ecuación, que es 5x menos y igual a menos 3. Tengo mi segunda ecuación, que es 3x menos y igual a menos 7. Y tengo que, obviamente, despejar y resolver para poder dar solución. Bien. Despejo la primera. Bueno, en realidad ya está despejada, chicos. La verdad es que yo la acomodé nomás para que quedara como forma de sistema de ecuaciones. Pero acá, si se fijan, anteriormente ya estaba despejado. Entonces, la primera y va a ser igual a 5x más 3. Y la segunda y va a ser 3x más 7. ¿Ya? Eso es más o menos lo que vamos a tener de cada una de las ecuaciones. ¿Ya? Simplemente volvemos unos pasos atrás nomás y ya la teníamos despejada. Entonces, como es el método de igualación, tenemos que igualar, ¿cierto?, ambos resultados y resolver. Entonces, igualamos el 5x más 3 de la primera ecuación con el 3x más 7 de la segunda ecuación. Y despejamos. Nos queda 5x menos 3x igual a 7 menos 3. Ahí sí. 7 menos 3. Y nos da como resultado 2x igual a 4. Por lo tanto, x vale 4 partido en 2, que eso nos da, vamos a colocar aquí mismo nomás, 2. Y tengo el resultado de x. O sea, estamos diciendo que habían 2 jugadores al comienzo. Bien. Ahora que tenemos el resultado de x, podemos reemplazar en la primera o en la segunda ecuación. Y yo creo que podríamos reemplazar en la primera ecuación nomás. Sí, yo creo que podemos reemplazar la primera ecuación. Entonces vamos a colocar en la primera ecuación. ¿Qué vamos a tener en la primera ecuación? 5x menos y igual a menos 3, que es la que está en verde. Y vamos a reemplazar x y vamos a decir que eso es igual a 2. Entonces nos va a quedar 5 por 2 menos y igual a menos 3. Pasamos a ir a la derecha, a la izquierda. Nos queda 10 más 3 es igual a y. Y eso nos da 13 igual a y. Y tenemos nuestro segundo valor. Entonces, destaquemos. Primera solución, x igual a 2. Segunda solución, y igual a 13. Entonces, ¿a qué podemos llegar? Podemos llegar a que habían 2 jugadores, ¿cierto? Y habían 13 cartas. Ahora, veamos si eso efectivamente es verdad. Veamos, si yo tenía 13 cartas y las reparto con los 2 jugadores, ¿cuánto le voy a dar a cada uno? 5 cartas, ¿cierto? 5 y 5 son 10. Por lo tanto, me sobran 3. O sea, cuadra perfecto que sean 13 cartas, ¿cierto? Porque de las 13, yo la dividí por 2, me dio 5
me sobran 3. Que básicamente, si nosotros reemplazáramos los valores en nuestra división, ¿cierto? Y considerando los mismos valores para los celestes, si ahora son 2 jugadores más, significa que ahora voy a tener 4 jugadores. Y si las 13 cartas las divido en 4, me va a quedar 3 cartas a cada uno, ¿cierto? Porque 3 por 4 es 12 y me va a sobrar una para las 13. Entonces, cuadra súper bien los resultados que nosotros obtuvimos. ¿Ya? Entonces, luego de haber comprobado de que esos números corresponden, podemos perfectamente escribir que habían, perdón, habían 2 jugadores y 13 cartas al comienzo. Entonces, ya con esto nos permite a nosotros poder determinar, ¿cierto?, la respuesta a este problemita que estaba propuesto. Bien, entonces ahí ya tenemos, ¿cierto?, la respuesta a nuestro ejercicio. Bien, entonces habían 2 jugadores y 13 cartas al comienzo, ¿cierto? O al principio. Bien, y ahí tendríamos listo, ¿cierto?, los ejercicios pendientes de las páginas anteriores. Ahora, volvamos al método de sustitución y quiero que me vayan mencionando ejercicios que les gustaría que resolviéramos, ¿ya? Para que fuéramos avanzando en lo que nos queda pendiente, ¿ya? Así que ahí en el chat, eh, aprovechen ahí de decirme, bueno, primero igual avísenme si es que se entendió más o menos el problema que hicimos. Avísenme también si quieren que desarrollemos algún ejercicio de las páginas 54 y 55. Eh, sí, las 12. Ya, la 12 de la página 55. Ya, ok. Bien, analicemos aquí, bueno, recordemos que este método, ya más que analizar cierto el ejercicio, este método consistía en despejar una letra de una ecuación y luego de tenerla despejada, nosotros la reemplazábamos en la otra ecuación, ¿ya? Entonces, yo le había dicho la clase de ayer que nos convenía considerar la letra que no tenga, ¿cómo se dice? Que no tenga coeficiente o que su coeficiente sea 1, ¿ya? Y en este caso, nosotros vemos como candidato en ese sentido a esta, ¿cierto? Que es como lo más lógico para poder despejar, ya que si yo despejo cualquiera de las otras letras, al final va a quedar dividido por 2, dividido por 3, dividido por 5, entonces va a generar cierta una fracción. En cambio, si yo despejo esta X, podemos llegar y resolver. Bien, entonces, si yo despejo X de la segunda ecuación, que es como lo más fácil, ¿cierto?, que voy a tener, me va a quedar que X va a ser igual a 24, que era el resultado, más 5y, ¿cierto? Que es lo que está restando y va a pasar sumando, ¿ya? Y luego que yo ya tengo despejado cuánto vale X, yo lo voy a reemplazar. ¿Y qué voy a decir? Voy a decir 2. Y eso es importante porque si yo despejo la segunda, tengo que reemplazar sí o sí en la primera. Ya no puedo reemplazar nuevamente en la segunda. Entonces yo tengo 2x más 3y igual a 9. ¿Ya? Ahora, ese 2x ya ahora no va a ser x, sino se va a transformar en 24 más 5y, porque yo tengo que sustituir, ¿ya? Que es lo que a nosotros nos indica en el método. Entonces me queda 2 multiplicado por 24 más 5y, cierro paréntesis, más 3i es igual a 9. ¿Ya? Eso es como lo que yo voy a tener como sustitución.
¿ya? Que eso es básicamente lo que uno hace, lo que nosotros hacemos en este método, ¿ya? Sustituir. ¿Ya? Y ahora, de haber sustituido, simplemente resolvemos. Entonces me queda 2 por 24 sería 48, más 2 por 5 10 y más 3i igual a 9. ¿Ya? Voy a tener que dejar el 48 a la derecha, ¿ya? Porque acá si sumo los i ya me va a dar 13, es positivo y me sirve. Así que 10 más 3 serían 13, y acá tendría 9 menos 48, ¿ya? Entonces, 9 menos 48 serían 39 negativos, ahí sí, 39 negativos. Y finalmente el 13 que está multiplicando va a pasar dividiendo. Vamos a hacer una flechita para decir que esto vamos a trabajarlo acá. Ahí sí. Y nos va a quedar que i va a ser igual a menos 39 partido en 13. Y eso nos va a dar 3 negativo. ¿Ya? Y tendríamos, ¿cierto?, nuestra primera solución, que sería y igual a menos 3. Ahora, cuando ya tenemos el número de una ecuación, podemos reemplazarla en cualquier otra. Y de hecho, a ver, si yo reemplazo el i por menos 3, no, yo creo que voy a ocupar la segunda. Sí, la segunda está facilita para reemplazar. Entonces, la segunda voy a tener x menos 5i. Vamos a hacer lo mismo que acá. Menos 5i es igual a 24. Ahí sí. Entonces, teniendo ahora que reemplazar el y por menos 3, me quedaría x menos 5 por menos 3 me va a dar como resultado 24. Bien, entonces, ahora multiplico. Ojo, acá voy a multiplicar menos por menos, me va a dar más, y voy a obtener x más 15, 24, y el 15 va a pasar restando. Me va a quedar 24 menos 15. ¿Ya? Y 24 menos 15 va a ser 9 positivo. ¿Cierto? 24 menos 15, 15 más 24, 15 más 9, 24. Sí, está bien. Y ahora vamos a obtener, ¿cierto?, ambos valores. Podemos rápidamente, como son valores eh, enteros, de poder comprobar si es que esto cuadra o no cuadra. Y, por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Podemos decir, a ver, tenemos 2 por x, que sería 2 por 9, 18, más 3 por menos 3 sería 9, y 18 más menos 9 me da 9. Perfecto, cuadra súper. Acá x vale 9, menos 5 por 3, 15, pero ese menos con menos da más. Sería 9 más 15, 24. Perfecto. Cuadra súper, súper bien ambas soluciones. Entonces podemos decir, ¿cierto?, y destacar que esto va a ser x igual a 9 e y igual a menos 3. Bien, entonces ahora nos vamos a ir rápidamente a la letra C, pero del ítem 1, ¿cierto?, de la página 54, ya que ahí Raúl, ¿cierto?, también nos había pedido si resolvemos este ejercicio. Y vamos a, bueno, recordar que esto es un ejercicio autoguiado, tenemos que despejar lo que nos piden, ya acá ya no podemos elegir nosotros. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Dice que tenemos que despejar y de la primera ecuación, y para ello bastaría solamente con, fíjense bien, si nosotros pasamos esta y que ya es negativa, la pasamos a la derecha, y el 33 pasa restando, tendríamos lista, ¿cierto?, nuestra ecuación. Entonces acá bastaría con decir que esto va a ser 12, perdón, 12 negativo, 12 negativo x menos 33, ¿ya? Porque en realidad el i va a pasar a la derecha
y ahí va a estar, ¿cierto?, ese valor positivo que estaba buscando. Bien, entonces reemplazamos este valor en la segunda ecuación. Me daría menos 12x menos 33. Eso queda igual a 58. Y ahora resolvemos. ¿Ya? Y quedaría 7x menos más 12 por 8 serían 96x más 33 por 8, 3 por 8, 24, 24, 26, 264. 64 es igual a 58. Ya, entonces sumo 96 más 7 daría 103x. 103x, y eso va a ser igual a 58 menos 264. Entonces al 264 le resto 58 y voy a obtener 8, 9, 10 serían 6, 0, 1. No, 2, 2, 2, 2. Ya, entonces me daría 103x es igual a menos 206. Y ahora el x pasa dividiendo, dividido 103, y x me estaría dando menos 2. Vamos a borrar esto, son nuestros apuntes, y tendría listo, ¿cierto?, mi primera solución. Me da x igual a menos 2. Menos 2. Y ahora vamos a reemplazar en una ecuación, puede ser cualquiera, vamos a ocupar la más chiquitita, x, yo creo que vamos a ocupar la primera. Vamos a decir menos 12x menos y igual a 33. Menos y igual a 33. Entonces reemplazamos el valor de x, que vimos que era menos 2, y me va a quedar menos 12 por menos 2 menos y igual a 33. ¿Cierto? Entonces ahora menos por menos sería más 24 menos 33 es igual a y positivo. ¿Ya? Hice estos cambios obviamente para que llegara a mi letra positiva. Y ahora resto 33 menos 24 y me va a dar menos 9 igual a y. ¿Ya? Ahora voy a comprobar que este resultado cuadre con la solución y voy a verificar a ver qué tal. Entonces tengo menos 2 y menos 9. Entonces voy a mis ecuaciones. Voy a anotar aquí. X es igual a menos 2 e y es igual a menos 9. Ya, entonces tengo 12 por menos 2, o sea, menos 12 por menos 2 es 24. Y 24 más 9, porque recuerden que ese menos menos se transforma más, me va a dar 33, entonces cuadra. Acá tengo 7 por menos 2 me sería menos 14. Y más 8 por 9, 72. Resto 72 menos 14. 2 menos 4 sería 8. 7, 6, 5. 58, sí. Y es positivo, entonces también cuadra. Entonces ya tenemos, ¿cierto?, comprobada, ¿cierto?, la solución, ¿cierto?, de la letra C, que daría x igual a menos 2 e y igual a menos 9. Bien, ahora, nos quedan 10 minutos, alcanzamos a resolver una más, así que aprovechen de preguntar cuál les gustaría que desarrolláramos. Ya, y al tiro apareció la respuesta, muy bien, excelente, y dice que vamos a desarrollar a 3b
de las 55, que son estos pequeños problemillas cotidianos, ¿ya? Entonces, yo creo que acá vamos a estar justo en la hora, ¿ya? Y vamos a hacer siempre lo mismo. Ya recordemos que acá tenemos que leer, sacar las incógnitas de la letra, de la pregunta, y luego separar situación uno, situación 2, y luego escribimos, ¿cierto?, el sistema de ecuación. Entonces, tenemos cantidad de adultos y cantidad de niños. ¿Ya? Eso es lo que nos está preguntando. Leemos, dice, asistieron 90 personas a la fonda, a una fonda. La entrada para adultos costó 8.000 pesos y la de niños 5.000. Y ese día se recaudaron 570.000 pesos. ¿Cuántos adultos y niños entraban a la fonda? Entonces, si se fijan, estas son situaciones cotidianas que perfectamente se pueden dar y que obviamente un sistema de ecuaciones nos permite a nosotros poder encontrar estas respuestas. Ya que si nosotros no contáramos con esta herramienta, créanme que va a costar un mundo encontrar, ¿cierto?, la solución. Ahora, la primera ecuación que yo voy a considerar, que fue la que yo pinté en verde, va a ser la primera, la verde, ¿cierto? Asistieron 90 personas a una fonda, ¿ya? Em, y de hecho el Raúl ya se me está adelantando, va súper bien, sí, en todo caso, em, porque es efectivamente es la ecuación verde, ¿ya? Y vamos a pintar en celeste todo lo que vamos a ocupar para la segunda ecuación, ¿ya? En este caso particular ocupamos dos puntos seguidos, ¿ya? O sea, ocupamos la primera parte hasta el punto seguido y después ocupamos la segunda hasta el punto seguido y después continuamos más, ¿ya? Y era básicamente por el contexto, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a decir primero? Los adultos son X, los niños son Y, ¿ya? Para irnos ordenados. Y como nos decía y nos adelantaba Raúl, la primera ecuación representada por lo de verde dice, asistieron 90 personas. Pero ¿quiénes son las personas? Son adultos y niños. Por lo tanto, yo puedo decir que X más Y es igual a 90. ¿Ya? Que es cierto lo que muy bien dijo en este caso Raúl. ¿Ya? Ahora, em, para la segunda, ya tenemos que trabajar un poquito más. ¿Ya? Porque si se fijan en la primera, que está en verde, estamos ocupando concepto de persona. X persona más Y personas es igual a 90 personas. Pero ahora en el contexto de lo que está pintado en celeste, tenemos un contexto de dinero. Porque dice que la entrada de adulto costó 8.000, la entrada de niño costó 5.000 y se recaudó en dinero 570.000. Por lo tanto, en ninguna parte acá hablamos de personas, sino que hablamos de valor, de dinero, de moneda, ¿ya? Entonces, tenemos que generar una ecuación que represente la relación entre estos valores, tanto de la entrada de adulto como de la entrada de niño, con lo que se recaudó finalmente en ese día. Bien, entonces, ¿cómo nosotros podemos relacionar eso? Primero, sabemos que entró una X cantidad de personas adultos, ¿cierto? Esa cantidad de personas adultos pagó 8.000 pesos cada una. Por lo tanto, si yo quiero saber la cantidad de personas, cuánto pagó en total la cantidad de adultos que entraron a la fiesta, yo necesariamente debería multiplicar la cantidad, o perdón, el valor de la entrada por la cantidad de adultos, agregar lo que vale una entrada de niño, ¿cierto? Con, obviamente, la cantidad de niños que entró, y si yo sumo lo que pagaron todos los adultos más todo lo que pagaron los niños, me va a dar un total de 570.000 que representa a lo que se recaudó ese día. Bien, entonces así nosotros podemos formar nuestro sistema de ecuación. Ahora, lamentablemente, cuando nosotros tenemos ejercicios donde tenemos plata involucrada, vamos a tener que trabajar con números grandes, ¿ya?
Así que esto vamos a tener que tenerlo como bien, eh, bien clarito. Ya, entonces para despejar, obviamente voy a despejar la que no tenga números, ni el 8000 ni el 5000 voy a despejar, sino que voy a despejar o la X o la Y de lo que está en verde. Ya, entonces nos queda. Acá podemos, ¿saben qué? Despejemos la Y, porque siempre es como que ya despejemos la X, despejemos la X. Vamos a despejar la Y para que vean que también resulta. Y nos va a quedar que eso nos da 90 menos X. Ya. Y despejando Y la vamos a reemplazar en X. Entonces aquí vamos a empezar a trabajar con valores grandes. Entonces tenemos 8000X más 5000Y. Entonces yo al tiro voy a escribir el valor de Y. ¿Qué es esto? Bien. Entonces, paso uno, bueno, paso cero, creamos nuestra ecuación, sistema de ecuación. Paso uno, despejamos la primera y paso 2 reemplazamos en la segunda. Bien, ahora encontramos el valor de x. Entonces ahora nos va a tocar resolver, resolver todo. Entonces tenemos 9 por 5, 45 y nos sobran 4 ceros. Ahí tenemos, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 9 por 5, 45. Menos 5000x. Y eso nos da un total de 570. Ahora, vamos a pasar ese 450.000 a la derecha para que se lo reste el 570 y vamos a resolver ese 8000x con ese 5000x. Si yo resuelvo eso, me va a dar 3000x y nos va a quedar 570 menos 450, ¿cierto? Y ahora resolvemos. Nos va a quedar 570 menos 450, nos va a dar 120.000, ¿cierto? 550, 60, 70, de 400 a 500, sí, 120.000. Y ese 120.000 lo tengo que dividir con 3000, ¿cierto? Que es el valor cierto de acá. Y me va a dar como resultado, yo creo que me voy a aprovechar y lo vamos a escribir acá abajito nomás. Y nos va a dar como resultado, eliminamos, a ver, eliminamos 0, 0, 0, 0, 0, 0 y nos estaríamos calculando 120 dividido en 3, que me daría 40. O sea, voy a tener en total 40 adultos ese día de la fonda. Entonces, 40 adultos. Lo voy a pintar en amarillito. Lo vamos a pintar en amarillito. Vamos a decir x igual a 40. Y ahora vamos a reemplazar en la primera. Obvio, ¿cierto? No anda reemplazando 40 en la segunda porque va a ser muy largo. Entonces vamos a tener en la primera 40 más i igual a 90. Entonces, le resto 40 y me va a dar 50. Entonces, voy a tener 50 niños y 40 adultos. Y con eso ya puedo dar, ¿cierto?, mi respuesta y voy a decir, en la fonda o a la fonda asistieron, asistieron 40 adultos, adultos y 50 niños. Punto. Bien, y así ya nosotros tenemos listo nuestra situación. Recuerden siempre
colocar una respuesta al momento de generar una situación cotidiana, ya que si no hay una respuesta, no podemos dar un contexto, ¿cierto?, a mi pregunta. Ya, eso es sumamente importante. Bien, entonces ya tenemos los pasos para realizar, ¿cierto?, la actividad. Bien, chicos, y estamos justo en la hora. Ya, estamos justamente en la hora. Igual alcanzamos a desarrollar bastante ejercicio. Hicimos 3 4 5 6 con los ejercicios que estaban pendientes acá. Así que bien, ¿ya? Y para la próxima semana vamos a estar viendo perdón, el método de reducción, ¿ya? Y este método de reducción, lo bueno es que viene con menos ejercicios propuestos, ¿ya? Así que vamos a, ojalá, comprenderlo de mejor manera. Es más facilito que los otros, sí, es más rápido, más que fácil. Y ahí yo les voy a dar, ¿cierto?, el contexto de cómo se resuelve. Bien,